Para entender lo que nos está pasando, hemos invitado a dos analistas observadores de la realidad política de nuevas generaciones. Uno es un politólogo, Omar Aguapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y el otro es un constitucionalista, miembro de la tercera generación de su familia de Acción Popular. Estoy hablando de Luis Roel Alba. Y quisiera comenzar preguntándoles, en el futuro, cuando pensemos en el año 24, ¿qué cosa es lo que deberemos recordar? ¿Qué es lo que se salvará de la fragilidad de los acontecimientos, de la fugacidad de los hechos públicos para quedar como un referente de este año 24? Señor Alba, usted ha sido congresista, usted ha vivido por dentro de la política. ¿Qué cosa es lo que le parece? Yo creo que se va a recordar como, espero yo, no baje más el porcentaje de desaprobación de la presidenta y del Congreso de la República. Están haciendo méritos, ¿ah? No, y claro que están haciendo méritos para que la desaprobación social sea bastante aguda, por no decir ya grave, y que en verdad no solo el ciudadano de a pie lo siente de esa manera, sino también los agentes privados, los gremios y también internacionalmente. Tanto así que el último escándalo del Congreso de la República respecto a esta presunta red de prostitución ha llegado a diferentes canales del extranjero y en verdad es un problema que ya ha trascendido y que nos deja a la clase política nacional bastante golpeada y con una reputación que ya no es baja a nivel nacional, sino a nivel internacional. Señora Aguapara, ¿usted qué cosa es lo que cree que se podrá recordar del año que termina? Creo que muy poco positivo, ¿no? No hay mucho que rescatar en ese sentido. Creo que se va a ver como una especie de momento de transición probablemente dentro de este largo periodo de crisis que venimos viviendo. Y probablemente, como dice Luis, más se recordarán lo negativo, ¿no? Terminamos el año con una noticia increíble de esta presunta red de prostitución en el Congreso, con una presidenta que se está poniendo hasta incluso en modo confrontacional ante el... Con los encuestadores, ahora no solamente con los periodistas. Con las encuestas, que es algo común también, ¿no? En muchos líderes que no quieren reconocer cuál es la verdadera representación que puedan tener, ¿no? Y creo que tanto el Ejecutivo como el Congreso terminan muy mal el año. No es que vayan a cambiar mucho las cosas el 2025, pero va a haber más distracciones, al menos porque ya empieza un poco a calentar la campaña probablemente. Y si nos forzáramos para pensar si algo de lo que ha sucedido este año 24 es el punto de partida de un despertar, de una renovación de la sociedad civil, de los ciudadanos, ¿dónde podríamos buscar motivo de aliento? A ver, yo creo que lo poco rescatable de este último 2024 puede ser de que durante la PEC se suscribieron diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de primeros entendimientos económicos, lo que puede generar tal vez en el 2025 y los años siguientes mayor economía peruana en cuanto a las exportaciones que el Perú tiene y que lamentablemente por diferentes crisis políticas no han podido mostrarse y no ha podido desarrollarse como se debe. Yo creo que ese podría ser una buena oportunidad a futuro en la economía. En la política, creo que, como ya lo adelantó Omar, el próximo año ya es un año electoral. En abril ya se empieza el cronograma electoral. En abril yo creo que va a haber tal vez más confrontación política en cuanto a los aliados de ahora que se van a volver rivales el próximo año y que van a utilizar al objetivo más fácil, porque así se lo ha dejado el gobierno, ser un objetivo fácil para la crítica, un objetivo fácil para poder hacer, como quien dice, piñata de cumpleaños, para poder golpear y tener algún rédito político para las futuras elecciones, sobre todo los que se avecinan como posibles candidatos a la presidencia. Aguapara, señor Aguapara. De acuerdo, yo creo que dentro de todos los problemas que tenemos hemos aislado todavía de alguna manera o se ha mantenido alguna resistencia en algunos terrenos, en lo económico, sobre todo en lo macroeconómico, ¿no? La disciplina monetaria más que fiscal, el control de la inflación. Entonces hay de dónde partir. Hemos estado peor también en otras ocasiones y creo que esto puede servir sobre todo para que la ciudadanía
esté más preparada, más dispuesta a informarse, a llegar a una contienda electoral que está largamente esperada también y que donde podamos escoger bien, ¿no? Creo que hay un rol importante. Creo que en este 2025 va a ser clave el rol de los propios partidos. Este es el momento en el que ellos van a tener que preparar sus propias candidaturas, en sus propios procesos de democracia interna. Y luego, a partir del final del año, ya le toca el rol a la ciudadanía, ¿no? Y creo que está en las manos nuestras también poner fin a este largo periodo de crisis que hemos tenido. Hay una encuesta que ha sido publicada por Ipsos en enero del Perú 21 respecto de las personalidades que son más destacables en términos positivos, porque las personalidades en términos negativos están encabezadas indudablemente en esta misma encuesta por Dina Boluarte con 62%, largamente por encima de Vladimir Cerrón con 41%, y en tercer lugar aparecen el conductor de televisión Andrés Hurtado Chibolín y el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, empatado con Pedro Castillo. Nada de eso nos sorprende mucho. Entre las personalidades positivas sigue estando por encima de todos Mario Vargas Llosa, con 88 años. Es cierto que tiene una obra de a lo largo de 60 años y un compromiso ciudadano y político que no se ha desmentido, ¿no? Pero después de él hay personas vinculadas a las letras como él, pero vinculadas al deporte y a la cocina, aparentemente, y son deportistas de actividades que no es el fútbol, ¿eh? Es el surf y es la marcha, y son mujeres corredoras, ¿no? El surf se ha consolidado como, en virtud de los premios que obtuvo Stefano Pesquera, como el deporte en el que tenemos más orgullo, muy por encima del fútbol, ¿no? Es que creo que el deporte, y aparte del fútbol, se ha vuelto, creo que, una de las pocas alegrías que hemos tenido en el 2024. Esa medalla olímpica que no habíamos tenido en buena cantidad de tiempo. Casi cerca de 40 años. Exactamente. Sí. Creo que ha sido una alegría, o una de las pocas alegrías que nos ha dado el país, y qué bueno que haya sido un deportista alejado del deporte tradicional, que es justamente el, si no me equivoco, el remo. Entonces, esto nos puede... La vela, que en verdad esto puede generar que otros deportes, otros deportistas que no son cercanos al fútbol, que no son deportes de masas, puedan encontrar un refugio y una alegría que les pueden dar al país más adelante. Y algo interesante, lo que tú bien has mencionado, las letras, ¿no? Mario Vargas Llosa y otros, también puede ser una situación en que podamos ver en ellos también el orgullo peruano, como en la cocina fue en su momento Gastón Acurio, Mario Vargas Llosa, nuestro único Nobel, y así ver en ellos ya no personajes inalcanzables, sino tal vez horizontes a donde llegar los jóvenes, los más niños, que estudien y se preparen para llegar a ser como ellos y no estar atrás de una pelota de fútbol, o tal vez no estar pensando en que solo los que pueden llegar a ser personas reconocidas son personajes de la farándula. Una reflexión también, hay dos chefs entre los 10 personajes públicos de más notoriedad positiva, dos chefs, Virgilio Martínez y Micha Tsumura, uno que tiene un restaurante japonés y fusión, el otro que tiene un restaurante de una cocina muy innovadora y de fusión, ¿no? Y finalmente, entre las 10 personas hay un policía, funcionario público de más alto reconocimiento, Julio Velarde, como podemos imaginarlo, presidente del Banco Central de hace bastante tiempo, y después el policía hasta fin de este mes, Harvey Colchado. ¿Le sorprende? No, creo que no del todo. No, me sorprende un poco. Creo que hemos hecho este ejercicio, no sé, informalmente, y uno a veces busca esos nombres en pensar cómo en algún momento, porque creo que igual este amor y este furor que causó la comida, y bueno, y la selección cuando llegó al Mundial, ¿no? Hubo un momento muy alto también de patriotismo, ¿no? De amor a la camiseta que se dio en este contexto del boom de la comida y también del buen nivel que mostró la selección al llegar a Rusia. Y luego hasta eso pareció haberse capturado por el modo de la política, ¿no? Por la crisis. Y es bueno pensar y rescatar y acordarnos que hay muchos peruanos y peruanas que están dejando el nombre en alto, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, un peruano universal,
en el caso de nuestros deportistas, ¿no? que con muy poca ayuda del Estado, con sus propios recursos, en la mayoría de casos, han dejado el nombre del Perú y han conseguido triunfos y medallas en el extranjero, ¿no? Y creo que este programa lo vamos a culminar hoy invitando a un violinista, Eduardo Ríos, joven violinista, que es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de Washington. Y lo hemos conocido acá en un concierto reciente con motivo del aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional, y es verdaderamente una figura extraordinaria en un campo como es el del violín y la música clásica. Interpretó el concierto para Tchaikovsky, que es de una competitividad terrible, porque hay que disponer de instrumentos sumamente costosos y trabajar horas y horas y horas. Ahora bien, ¿qué podemos soñar, por decirlo así, para el año que comienza pronto, el 25? En el mejor de los escenarios, ¿qué esperan ustedes que tengamos como leyes para que enmarque nuestro proceso electoral, como resultado de los procesos judiciales en curso y como renovación de las instituciones, que de facto hay varias judiciales que han cambiado de jefes, ¿no? Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, como el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Yo creo que, y mi esperanza es de que por primera vez el Congreso, ya en este último tramo, haga oídos a los verdaderos actores del sistema de justicia. Por ejemplo, ya el Poder Judicial ha señalado su sala plena de todos los jueces supremos titulares, que va a presentar propuestas normativas para una mejor efectividad de las normas penales y para mejorar el sistema de justicia. Para que ya no sea este Congreso que, sin opiniones técnicas, sin un análisis prolijo, enmiende las normas penales y al final esté generando más problemas al sistema de justicia que ayudarlos a poder resolver un problema que tenemos, que es la inseguridad ciudadana. Lamentablemente, como se dice, pensando mal, podemos advertir de que el Congreso más bien está legislando no solo antitécnicamente, sino en complicidad con estos grupos que generan una gran inseguridad ciudadana en el país. Omar, coincido. Nosotros estamos por sacar un informe el día de mañana con las principales leyes que han hecho más daño a la democracia y al Estado de Derecho en el Perú en los últimos 3 años, como 24. 24. En términos de democracia, derechos humanos, medio ambiente, educación, lucha contra el crimen organizado, ¿no? Y una de las eso ha sido el legado un poco de estos últimos 2-3 años. Y un poco tomo lo que dijo Luis hace un momento, de que espero que la dinámica electoral rompa ese consenso que hemos podido ver en el Congreso en torno a socavar estos elementos, ¿no? Y creo que lo electoral distraiga de esta aparente unanimidad que hemos visto sorprendente en muchos casos de partidos que están en las antípodas ideológicamente, que han estado votando muy de forma común en muchos temas. Que eso por lo menos evite un mayor daño a la institucionalidad y un mayor retroceso en términos democráticos, y que podamos llegar a una elección y que el año termine con unas elecciones primarias que esperamos sean competitivas, que los partidos puedan congregar a sus mejores cuadros para ya llegar a una elección en el 2026 que de repente sirva como un... Por lo pronto creo que no hay ningún partido que haya anunciado que va a optar el mecanismo de las elecciones primarias. No, las primarias creo que Omar está mencionando son las internas. Las internas. Ya. Las internas de cada partido que por justamente el cronograma electoral que inicia en abril tendría que ser aproximadamente entre octubre y noviembre a más tardar. ¿Para qué? Pero sus partidos creo que han decidido que va a ser por delegados, asamblea de delegados, ¿no? Lo que ahora se ha visto es de que sea por asamblea de delegados porque tenemos, y lamentablemente eso es lo malo, hay muchos partidos que han hecho reformas a las normas electorales que atentan contra la democracia interna, que lo hacen inviable. Por ejemplo, Acción Popular tiene más de 200.000 militantes. ¿Ya? Y que lamentablemente no se va a poder convocar a los 200.000 militantes, y si no convocamos al porcentaje que exige la norma electoral, podemos perder nuestra inscripción, inclusive no poder participar en la elección de 2026. Entonces, ¿qué nos obliga? A buscar, después de mucho tiempo, una posibilidad que se adecue a las exigencias de la normativa que este Congreso ha establecido. Porque, como bien señaló Omar, las reformas electorales afectan a la democracia no solo externa, es decir, hacia la ciudadanía en general y las elecciones generales, sino también la elección interna de los partidos. Su punto de vista sobre los sueños que podemos tener para el 25 desde el punto de vista de la normativa y de la práctica política. Yo creo que va a ser una competencia bastante complicada. Vamos a tener un número muy grande de partidos políticos. Ya están circulando las cédulas
que podríamos enfrentar en el proceso Hay electoral. 39 por ahora. Pero por ahora 39 partidos y con nuevas elecciones, porque incorporamos a la votación el tema del Senado por Distrito Nacional y por circunscripción. Yo creo que un poco es prepararnos para eso, ¿no? Tenemos todo este año, en Transparencia vamos a estar trabajando eso, buscando trabajar también con los partidos políticos para ayudarlos a depurar y a tener una lista de precandidatos que no tengan anticuchos, como se dice coloquialmente, que lleguen con lo mejor que puedan ofrecer. Yo creo que dentro de esa lista amplia de partidos hay partidos que son serios y que están aspirando a llegar al poder y ejecutar un plan de gobierno. Y con ellos es con los que apuntamos a trabajar, entre ellos probablemente Acción Popular. Hemos tenido conversaciones con varios partidos políticos. ¿Cuántos de los 39 ya inscritos? ¿Con cuántos más o menos? Preliminarmente con 6 de ellos han mostrado interés en trabajar para tener unas elecciones primarias y una lista de candidatos que tengan la idoneidad, ¿no? Una ley que se quedó ahí en el Congreso dando vueltas fue el problema de excluir de la contienda personajes que tengan sentencias graves. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama el Radar Tolerancia Cero. Lo que le ofrecemos a los partidos políticos es la posibilidad de que filtren ahí a todos sus afiliados, de tal manera que aquel que quiera ser precandidato o candidato en estas elecciones internas pase por un filtro previo, donde salga si tiene denuncias por alimentos, que salga si tiene antecedentes judiciales, penales, multas, si su título está en SUNEDU, mucha información que le puede ser útil al partido político, esto es para los partidos políticos, para que ellos tengan mucho cuidado en su selección de candidatos. Eso es muy importante porque, por ejemplo, de la sociedad civil, que es transparencia, viene una herramienta que lamentablemente el sistema electoral no te ofrece. Porque el sistema electoral, cuando le dices al partido, oiga, yo quiero, en verdad, confrontar la información que me entrega mi candidato a las internas, que son los documentos de antecedentes judiciales, policiales, de no tener problemas de pago de pensiones alimenticias. ¿Qué dice el sistema electoral? Ah, muy bien, haz un convenio con la policía, haz un convenio con el Poder Judicial, haz un convenio con el Ministerio de Justicia. En vez de darte tal vez una plataforma que te permita justamente poder ingresar el nombre, el DNI del precandidato o el candidato a las internas y poder depurar de ahí eso y confrontar con la información, porque lamentablemente no estamos ajenos a que los precandidatos o los candidatos presenten documentación falsa, fraguada. Claro. Que lo querramos o no, por lo menos durante los primeros meses del próximo año, esperemos que no. Después, el tema que más preocupa a los peruanos seguirá siendo el de la criminalidad y el de la inseguridad en general. ¿A qué podemos aspirar? ¿Qué podría pasar de bueno como acción pública y como movilización de la sociedad? Porque la mayor parte de los partidos se han quedado callados sobre el tema, no se pronuncian, no vemos comunicados, no vemos propuestas. Unos que otros tienen personalidades que vienen a los programas de televisión y de radio, pero que haya habido un esfuerzo por decir esto que se debe hacer, esta es nuestra reflexión, muy poco hemos visto hasta ahora. Es que el gran problema es de que las propuestas y la acción vienen de los actores del sistema de justicia y del Congreso y del gobierno. Lamentablemente todos ellos están peleados. Más aún, la nueva Fiscalía de la Nación, la nueva presidenta del Poder Judicial ya estableció una posición clara respecto a cómo está legislando incorrectamente el Congreso y cómo el Ejecutivo no está observando esas normas que afectan el sistema de justicia y la persecución del delito. Entonces ya tenemos dos polos que no se llegan a un punto de encuentro. Lamentablemente lo que propongan los partidos políticos va a ser poco o nada porque lamentablemente quienes toman la decisión en cuanto a la normativa que luego va a tener que aplicar el Ministerio Público y los jueces del Poder Judicial va a ser por un lado el Congreso y por otro el gobierno. Pero las buenas ideas, si alguien las tuviera, todavía hace falta saber si existe, hacen su camino. Ah, claro, pero por eso mi propuesta, y es lo que yo estoy esperando que suceda en el 2025, sea de que en verdad esta comisión y estas propuestas que van a venir del Poder Judicial y que también creo que el Ministerio Público se va a unar a esta iniciativa de que las propuestas que presenten estos dos actores del sistema de justicia que lleguen al Congreso sean aceptadas, sean debatidas técnicamente por el Congreso, sean aprobadas por el Pleno y que el Ejecutivo no la distorsione o, de lo contrario, vamos a tener también un gobierno cómplice de la inseguridad ciudadana y un Congreso cómplice de la inseguridad ciudadana. En Transparencia ustedes han trabajado sobre el tema de la inseguridad y la delincuencia. Es parte de la agenda, sin duda, ¿no? Porque es una de las preocupaciones centrales hoy de todo el mundo, de toda la ciudadanía.
Ahí lo que apuntamos simplemente creo que el origen un poco de todos los problemas tiene que ver con la presencia, ¿no? de la cercanía de sectores ilegales a la política. Unas reformas que podrían ayudar en ese sentido son el tema del financiamiento privado, ¿no? Darle otra vez la opción a las empresas privadas de que estén presentes ahí, compitan en el financiamiento con los sectores ilegales que parecen haber llenado ese vacío presente desde el referéndum o desde que se hizo la reforma. Y también el tema de la selección de candidatos, ¿no? De que los propios partidos y la ciudadanía sepa de dónde provienen y qué vínculos tienen. Otra base de datos útil para ese fin es saber si una persona que está candidateando de repente es parte del Reinfo, que sabemos que no todos, pero que ha alojado en parte a actores de las economías. Hay algunos que están inscritos en partidos, ¿no? Y están en diferentes partidos. En diferentes partidos. Creo que la pasada, si no me equivoco, Perú 21 advirtió de que habían varios de los que estaban reclamando por la ampliación de Reinfo, varios dirigentes de la minería, entre comillas, informal, que en verdad, como bien se lo Omar, son parte de la minería ilegal y que están en un partido como, por ejemplo, Renovación Popular, como en Perú Libre y en otros. Y también Podemos Perú, si no me equivoco en ese sentido. Y por lo tanto, esto no puede seguir así. No podemos seguir apañando a que bajo el tamiz de una minería informal artesanal se esté coludiendo la minería ilegal con los partidos políticos y que el 2026 la mayor preocupación sea de que tengamos candidatos presidenciales, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados que sean mineros ilegales bajo, como voy a repetir, este velo del Reinfo o de la minería informal. Por parte del Ejecutivo, junto a la idea, si se le puede llamar idea, de imponer estados de emergencia, la única otra contribución es restablecer la pena de muerte. ¿Seguirá discutiéndose a lo largo del año o pasará con el verano? Yo creo que no. Yo creo que simplemente es una distracción, un globo de ensayo para tratar de tomar el control sobre la narrativa y distraer un poco la atención sobre los verdaderos problemas. Me parece que no va a llegar muy lejos esto. No es la primera vez que lo vemos, creo, en la política, de que se suelta el tema. De tiempo en tiempo hay algún presidente de cuando en cuando aparece, ¿no? de... Y no es una solución para los problemas de inseguridad que tenemos, ¿no? Lo más importante es que el tema de la pena de muerte no solo ha servido o ha tratado de servir como cortina de humo, que al final ha sido poco útil para este gobierno porque sus propias deficiencias han permitido que esta cortina de humo no se logre, sino que además iría contra una política exterior que tiene el Estado peruano, por ejemplo, en las Naciones Unidas, que ya lo demostró en una votación. Luego, frente a acuerdos y responsabilidades internacionales que tiene, no solo con la Convención Americana de Derechos Humanos, sino con diferentes tratados generales y específicos de las Naciones Unidas, que el Estado peruano ha suscrito. Además, con la doctrina y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, que ya ha señalado de que, por ejemplo, esa normativa, esa disposición que está en nuestra Constitución es una norma constitucional, porque está en la Constitución política y no ha sido derogada o modificada, pero inconstitucional en la práctica, porque no la puedes aplicar porque iría en contra del artículo 1, que es el principio de dignidad humana, que es transversal para el Estado, y también contra el derecho a la vida, que está en el artículo 2. Entonces, esa disposición constitucional es inaplicable porque aplicarla sería inconstitucional. Palabras finales, Omar Aguapara. Terminamos un año bastante complicado, bastante duro en muchos aspectos. Esperemos que el próximo año nos traiga mejores cosas. Vamos a estar vigilantes de la sociedad civil, siguiendo con la incidencia, con la denuncia y también con las propuestas, ¿no? Trabajando de la mano con los partidos políticos para asegurar de que podamos llegar a unas elecciones limpias, íntegras, transparentes y donde quizás podamos encontrar un punto de quiebre en este derrotero. Ojalá que sí sea. En todo caso, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Que tengan una feliz Nochebuena, que terminen bien el año 24 y que el año 25 nos dé sorpresas positivas y nos permita enrumbar nuestro país hacia la vigencia plena del Estado de Derecho y hacia la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, que por el momento las vemos erosionadas. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.